para que también puedan revisar y hacer las consultas que ustedes creen pertinentes, ¿ya? Hoy vamos a hablar de las amebas intestinales, especialmente de la amebiasis intestinal. Teóricamente ustedes ya la han visto. Lo que vamos a hacer conmigo es recordar algo de esa teoría que han visto, pero más enfocada en la parte de laboratorio de vista y de diagnóstico en el microscopio, ¿ya? Las amebas pertenecen al grupo de los protozoarios, si recordamos, y solamente se las ve en microscopio, en exámenes de heces o tal vez en biopsias de mucosa gástrica, ¿ya? Provoca la infección, principalmente la entamoeba histolítica, que es la única de importancia clínica. Existen otro tipo de amebas que se pueden denominar no patógenas, como la entamoeba dispar, la entamoeba coli, la entamoeba harmani, la Poletki, la Moshopsky, la Endolimax nana, la Yodamoeba bushli y la entamoeba bangladeshi. Todas estas son no patógenas comensales, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Algunas veces estas no patógenas pueden provocar infección. O sea, en un paciente normal que tiene deposiciones normales, no tiene ninguna sintomatología, pueden estar presentes de manera normal. Pero hay pacientes como extremos de edades en niños y en ancianos que, por ejemplo, una infección por yodamebas o por blastocystis hominis puede ocasionar diarreas bastante prolongadas y obviamente con posterior deshidratación del paciente y con riesgo de sufrir shock por la pérdida de electrolitos, ¿ya? Ahora también hay otra postura. Esa la patógena que les dije, la entamoeba histolítica, provoca parasitosis, en su mayoría con diarreas, dolor abdominal, pero hay pacientes que la pasan la infección de manera asintomática, ¿sí? Significa que estos pacientes en algún momento han llegado a ser portadores. ¿Y qué significa ser portador? Que yo tengo en el cuerpo el parásito entamoeba histolítica, pero a mí no me causa ningún malestar, no me causa diarrea, ni el dolor abdominal, nada. Vive feliz conmigo. Eso es ser un portador, pero les pongo un ejemplo. Y suele pasar cuando, ejemplo, hay una cocinera que ella sí es portadora de entamoeba histolítica. Ella cocina los alimentos, no se lava las manos, prepara la comida con las manos sucias, etcétera, y esta comidita llega a los comensales. Esos comensales tienen el riesgo de sufrir la parasitosis con todas las manifestaciones clínicas. Eso es ser una persona portadora del parásito. Y como que existen, obvio, es uno en un mil, una persona en 1000 son portadoras, ¿ya? Eso hay que tener esa consideración. Las técnicas diagnósticas para poder identificar la parasitosis, son muestras, necesitamos para esto muestras de heces, ya sean líquidas o pastosas. Podemos usar solución salina, como han visto, hemos preparado las muestras, coloraciones temporales de Lugol y Nair que nos van a permitir teñir a los parásitos para ver de mejor manera toda la estructura interna del parásito, ¿ya? Los métodos de concentración, se puede utilizar Ricci o la técnica del etilacetato, que es más práctica la de Ricci, que la vamos a revisar, ¿ya? Y coloraciones permanentes como la hematoxilina férrica o la coloración tricrómica. Este tipo de coloraciones permanentes nos ayudan a visualizar de mejor manera lo que son núcleos o lo que son la presencia de los trofozoitos. Pero eso no significa que no se pueda usar Lugol. El Lugol también es muy bueno, pero a veces el Lugol frente a la luz se inactiva y por eso no podemos pintar bien a los parásitos para hacer un buen reconocimiento, cosa que no pasa con la hematoxilina ni con la coloración tricrómica. Las formas evolutivas del parásito hay desde formas inmaduras hasta formas maduras.
Las formas inmaduras son las formas móviles. La única forma móvil es el trofozoito, que está en la fotografía en la parte superior derecha de su pantalla, ¿ya? Que se caracteriza por tener estos pseudópodos. Si ve, están viendo el cursor, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Ay, me fui. Esta partecita de membrana es completamente hialina en el trofozoito, a diferencia de su citoplasma, que es granuloso. Este trofozoito es la única forma móvil que tiene el parásito, debido a que este pseudópodo es rico en proteínas como la miosina y la actina. Otra forma del parásito, cuando ya va madurando este trofozoito, es la forma prequística, luego los quistes inmaduros y los quistes maduros. Esta es la secuencia de maduración, ¿ya? El prequiste es un estado posterior al trofozoito, donde se observa también, al igual que trofozoito, un núcleo con su cromatina central. Y ahí tiene un cuerpo cromatoidal también grande. Los quistes inmaduros ya reflejan la formación de una membrana bien definida, una doble membrana bien definida, con la presencia de 2 núcleos hasta 3 núcleos. Y un quiste maduro es aquel que va a presentar 4 núcleos. Exactamente esta fotografía es la secuencia de la entamueba histolítica, que es la de importancia clínica, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que tener mi quiste para estar maduro? 4 núcleos y de una doble membrana bien definida. La forma infectante es el quiste maduro, el tetranucleado. Esa es su forma infectativa y es la forma infectante que ingresa a nosotros por alguno de los mecanismos de transmisión que existen. Si vemos la diferencia entre trofozoito y quiste, respecto al tamaño, los trofozoitos son más grandes, a diferencia del quiste. El movimiento, en el único que vamos a ver es en el trofozoito, y los núcleos en el trofozoito solamente tiene un núcleo, ¿ya? En cambio, en los quistes, de 1 a 4 núcleos, según la maduración del prequiste o del quiste inmaduro o ya del quiste tetranucleado, ¿ya? En el citoplasma es importante, cuando hablamos de trofozoitos, que estos son hematófagos, les gusta fagocitar hematíes. Entonces puede contener hematíes y puede contener bacterias dentro del trofozoito, ¿ya? Y su forma prequística, en algunas oportunidades se ha visto el hematíe también dentro de la forma prequística, ¿ya? Ahora, si comparamos entre especies importantes con la coli, Endolimax nana, Iodomeba buschiuli y el Blastocystis hominis, la entamueba histolítica, que quede claro, ya hemos hablado de su forma trofozoítica y de la forma quística. Es la única patógena para el hombre, ¿ya? Y es la primera causante de disentería mediana, cuya complicación principal es el absceso hepático. Entonces produce daño a nivel del hígado. Entonces logra pasar al torrente circulatorio en forma de trofozoito para llegar al hígado y formar un absceso, enquistarse y formar un absceso hepático. El resto de las amebas no lo hacen, ¿ya? El resto de las amebas en su mayoría son comensales, la E. coli, Endolimax nana y Iodomeba buschiuli, que es normal encontrarlos en materia fecal, pero que debemos saber diferenciarlos. La entamueba coli es mucho más grande en forma de trofozoito, a diferencia de la entamueba histolítica. Y hay algo también importante. Este movimiento que hace un momento les había mencionado en la entamueba histolítica es unidireccional, o sea, se mueve a un solo lado. Y van a hacer la experiencia que siempre hago con los alumnos que pasan conmigo. Están ahorita, imagino, sentados todos ustedes. Levanten solo la mano derecha, estiren la mano derecha y luego retráiganla nuevamente. Estiren su pie izquierdo y retráiganlo. Ese es el movimiento que hace la entamueba histolítica. Una sola vez o una dirección en una sola oportunidad. A muy diferente caso
es con la entamoeba coli. Esta entamoeba coli, su trofozoito, al ser más grande, le permite movimientos multidireccionales a la vez. Es como si yo ahorita estoy sentada y me estiro mis 2 pies y estiro mis 2 manos. Me quiero mover en 4 lugares diferentes. Así hace la entamoeba coli. Su movimiento es multidireccional, ¿ya? En su forma quística, esta E. coli presenta más de 4 núcleos, normalmente entre 5 y 8 núcleos, ¿sí? Algunas, en sus estadios un poco más inmaduros, suelen presentar mucho más núcleos, hasta 16. Si hablamos del Endolimax nana, esta es un poco más pequeñita que la entamoeba histolítica. Su trofozoito es bien parecido a la entamoeba histolítica porque tiene un movimiento también unidireccional, pero en relación a tamaño es más pequeñita, ¿ya? Respecto al quiste, esta puede presentar 4 núcleos, pero no son unos núcleos bien definidos como de la entamoeba histolítica, son como puntos. Y les voy a mostrar más ratito en una foto. Esos núcleos más parecen ser puntos en la Endolimax nana que propios núcleos. Respecto a la Iodameba bushley, también su forma trofozoítica es la única forma que se mueve y presenta un cariosoma bien prominente, bien grande. En su forma quística ya se forma una vacuola de glucógeno, que esta se tiñe de color naranja, rojo-naranja, cuando se le añade solución de Lugol. Cuando está solo en solución fisiológica es de color transparente, ¿ya? Y por último, el Blastocystis hominis. También tiene su forma trofozoítica, que esta es bien parecida a la E. coli porque es multidireccional, ¿ya? Pero hay una característica. Tiene una vacuola muy grande en el centro, que cubre casi toda la superficie del Blastocystis hominis, llegando a poner en la parte exterior prácticamente cualquier tipo de granulación que tenga en el citoplasma, ¿ya? Sus quistes no siempre son definidos y les voy a mostrar una foto donde hay varios tipos de quistes de Blastocystis hominis. Estos suelen ser comensales, pero adquieren importancia clínica en extremos de edades y en pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Se vuelve un patógeno potencial porque está asociado a síntomas gastrointestinales, principalmente la flatulencia. Ahí podemos ver algunas diferencias entre la entamoeba histolítica. Está la coli que hemos hablado, la Endolimax nana y la Iodameba bushley. Si hablamos de trofozoito, el más grande es el de la entamoeba coli. Luego en tamaño sigue la entamoeba histolítica, la entamoeba Pockleti y la Iodameba bushley y por último la Endolimax nana. Recordamos movimiento unidireccional para la entamoeba histolítica y para la Endolimax nana y movimiento multidireccional para la entamoeba coli y el Blastocystis hominis, ¿ya? En la forma trofozoítica. En todas presenta un núcleo con un cariosoma dentro. En la forma de quiste, por ejemplo, la entamoeba histolítica, dependiendo si es un quiste inmaduro o maduro, puede presentar de 1 a 4 núcleos, ¿cierto? Pero si ya nos presenta 4 núcleos bien definidos, estos son núcleos por si acaso, estos son bien parecidos, pueden estar aquí en la entamoeba histolítica y son 4 y forman lo que es el quiste tetranucleado, ¿ya? Si hablamos de la entamoeba coli, tiene de 5 a 8 núcleos. Fíjense, esta también es casi un prequiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. En esta foto está 1, 2, 3, 4, 5 y puedo asegurar que este es el sexto. ¿Y cómo se asegura? Moviendo el tornillo micrométrico. Cuando yo muevo el tornillo micrométrico, incluso núcleos que están debajo de cada uno de estos, se puede observar. No es solamente ver un campo y listo, tengo que mover el micrométrico para ver si en alguna interfase hay algún núcleo escondido,
¿ya? Ahora hablamos del Endolimax nana. Este Endolimax nana en su forma quística, les dije, presenta 4 núcleos, pero esos núcleos se los ve como puntitos. Fíjense acá, aquí hay un puntito, 2 puntitos, 3, 4 puntitos. Pero no se llaman puntos, son núcleos, ¿ya? Del Endolimax nana. De la Iodomeba buschili presenta una vacuola grande de glucógeno. Esta es la que se tiñe en presencia de lugol. ¿Listo? Y esta es la vacuola aquí en este caso y acá en este otro caso. Entonces, ¿cuáles son los tips? ¿Qué es lo que me tengo que grabar en la cabecita para que me ayuden a diferenciar? La entamoeba histolítica va a ser 99.9% con seguridad entamoeba histolítica cuando yo observe hematíes ingeridos dentro del trofozoito. Si yo no observo hematíes, no puedo asegurar a ciencia cierta que sea entamoeba histolítica, porque puede tratarse de una entamoeba dispar, que también presenta 4 núcleos, pero es otro tipo de entamoeba, en este caso es una comensal, a diferencia de la entamoeba histolítica, ¿ya? La entamoeba coli tiene más de 4 núcleos, obviamente tiene la forma de quiste y tiene un cariosoma excéntrico. La Endolimax nana es más pequeñita que la entamoeba histolítica, ¿cierto? Tiene 4 núcleos, pero esos núcleos son tan pequeños que se los ve como puntos. La Iodomeba buschili tiene una vacuola de glucógeno muy grande y es la que se tiñe con lugol. Hablando de Blastocystis hominis, tiene un aspecto esférico y también tiene una vacuola central muy grande que logra que toda granulación que se encuentre en el citoplasma vaya en la periferia. Si vemos el ciclo de vida, las características del ciclo de vida de las amebas, tenemos que comprender que los trofozoitos, debido a su movimiento, este movimiento es gracias a proteínas que ya les había mencionado como la actina y la miosina, quienes son las encargadas de contraer y alargar todos los pseudópodos de la entamoeba, ¿ya? Cuando este trofozoito se encuentra en un ambiente desfavorable, se desprende de la mucosa y empieza a enquistarse. Esto se enquista en la luz del intestino grueso. Durante este proceso, cuando ya se está enquistando un trofozoito, llega a perder toda su movilidad, adquiriendo esa forma esférica con doble membrana. Cuando el parásito adquiere esa característica circular con doble membrana, se deshidrata, por tanto su pared se vuelve mucho más rígida, ¿sí? En esta fase, cuando está en su forma quística, el parásito resiste la desecación y a temperaturas de 37 grados centígrados, el quiste representa la forma infectante del parásito. ¿Cuál es? Quistes tetranucleados, que son los encargados de, si vemos un ciclo social, de contaminar todos los alimentos y hacer que ingrese nuevamente a nuestro organismo, ¿ya? En este ciclo social está la historia que les dije de la señora de la cocinera, que puede que sea portadora o que esté con ella misma con diarrea y por los malos hábitos de higiene ella prepara los alimentos contaminados, las moscas vienen por aquí y nosotros comemos eso, ¿cierto? Y normalmente ocurre el ciclo gastrointestinal. Llega al estómago, el intestino grueso y en el intestino delgado, donde se va a liberar, en este caso, el trofozoito, porque ingresa en forma quística, ¿cierto? Se va a liberar el trofozoito, se va a volver a enquistar dentro del intestino grueso y ahí se va a quedar almacenado hasta madurar. Una vez maduro, se libera a través de la materia fecal y esta puede llegar a contaminar riachuelos y ríos, ¿cierto? Que con esa agüita nosotros, bueno, no nosotros, sino la gente de campo suele regar las verduras y frutas. Si nosotros no tenemos un aseo adecuado, otra vez el ciclo continúa. Pero en esta parte de la entamoeba también hay un ciclo extraintestinal. Como este parásito, después de ingresar al intestino grueso, y al estar muy cerca del torrente sanguíneo, el trofozoito se libera.
y él es quien ingresa al torrente circulatorio y llega al hígado, lo coloniza y empieza a hacer la infestación extraintestinal, principalmente en el hígado, rara vez en el pulmón, rara vez en el cerebro, rara vez en el corazón. Y esto es lo que pasa. En este pequeño video vamos a ver cómo es que el parásito, en su forma quística, ingresa al lumen intestinal y cómo que se desenquista, cómo se multiplica, lo vamos a ver en este video. ¿Ya? Ahí está el lumen intestinal con las microvellosidades, ¿cierto? Esta parte es el intestino delgado, porque es llena de microvellosidades. Ahí está. Llega nuestro quiste con 4 núcleos y empieza a multiplicar. Se libera y luego recién va a empezar a multiplicarse. Se desenquista y sale el trofozoito. Recuerden, la entamueba histolítica tiene movimiento unidireccional. Solo va a avanzar hacia un lado. Y ese trofozoito va a empezar a dividirse los 4 núcleos en 8 nuevos trofozoitos. Si ven, solo saca el pseudópodo a un solo lado para moverse. Y empieza ahí la migración del trofozoito hasta el intestino grueso. Fíjense, en una sola dirección. ¿Han visto este pseudópodo hialino? Como agüita, ese es el pseudópodo. En el camino, el trofozoito ingiere bacterias, puede ingerir incluso hematíes para poder alimentarse. El trofozoito va a seguir dividiéndose y va a seguir formando nuevos trofozoitos hasta que llegue a madurar. Ya en el tracto gastrointestinal, o sea, en el intestino grueso, provoca esas perforaciones que ustedes están viendo como pequeñas bocas. Es ahí donde ya el trofozoito empieza a madurar y empieza a enquistarse. Esa es una forma prequística y han visto el cariosoma central, grande, alargado, ¿cierto? Y mientras más va madurando, va formando los 4 quistes, con los 4 núcleos, perdón. Y al momento de ir formando esa su doble membrana, que es más resistente a la desecación incluso, es que se vuelve más rígida y se va deshidratando. Por eso es que su membrana es más compacta. Y una forma quística es más resistente que una forma trofozoítica. ¿Se entiende? ¿Cómo es que viene lo que pasa dentro de nuestro organismo en este caso con el ciclo de la ameba? Bueno, ahora sí vamos a ver como fotos más reales del parásito para poderlos identificar. Tenemos trofozoitos y quistes del complejo entamueba, ¿ya? En solución salina, el quiste se lo va a ver de manera hialina. Al mover el tornillo micrométrico, en alguna oportunidad voy a poder ver los núcleos. Rara vez se ve bien, en algunos casos no se ve bien los núcleos. Para eso necesito un colorante. Puedo usar Lugol, en el cual puedo detectar, fíjense, 1, 2, 3, 4 núcleos.
puedo detectarlos. O 1, 2, 3, 4 también. O este es un trofozoito con un único núcleo. Este trofozoito, en presencia del lugol, se ha quedado como frisado ahí, quieto, con el pseudópodo a un costado. Murió, listo, pero su forma está ahí. Este es un trofozoito. Y si podemos teñir con otra coloración permanente de hematoxilina férrica, esa sí me ayuda a visualizar mejor los núcleos, incluso el cuerpo cromatoidal, porque tiñe de un colorcito más oscuro los núcleos y el cuerpo cromatoidal, que es alargado, lo tiñe aún más fuerte. En solución salina también la entamueba histolítica se la observa de esta manera, con un pseudópodo unidireccional, pero en esa foto específicamente en la que les estoy mostrando, ha fagocitado este trofozoito varios hematíes, porque miren, aquí alrededor habían hematíes. Entonces el trofozoito, la entamueba histolítica, le encanta, les dije, ¿cierto? El hematíe ha logrado fagocitar. Entonces, si yo le digo, si yo veo esto, casi 100% de certeza que es entamueba histolítica. No hay donde perderse, ¿ya? Este mismo trofozoito teñido con solución de Nair me ayuda a visualizar mejor, más que todos los núcleos. Con la solución de hematoxilina férrica igual los núcleos los puedo ver y en este caso el cariosoma también. Con el lugol de la misma manera. O sea, podemos usar el colorante que queramos para poder trabajar. Ojo, Nair y hematoxilina férrica son más caros, obviamente. Son tinturas a diferencia del lugol. El lugol también nos permite. La única desventaja del lugol es que se desnaturaliza frente a la luz blanca. Entonces hay que cuidarlo en frascos ambarados o con frasquitos que se encuentran con papel aluminio. Respecto a las manifestaciones clínicas y las complicaciones, les había mencionado que de la entamueba histolítica, la primera complicación es el absceso hepático y las perforaciones intestinales. Y recuerden el video, han visto esas fosas, esas pequeñas fosas, esas son las perforaciones que produce la entamueba histolítica, ¿ya? Con posterior colitis fulminante. Si hablamos de blastocitis hominis, este también va a provocar diarrea, dolor abdominal, pero principalmente flatulencia. Es una flatulencia que el paciente todo el rato está eliminando gases. Creo que cada minuto, cada 30 segundos va eliminando, ¿ya? Es importante y cobra importancia en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes extremos de edad. En cambio, el resto de las amebas, como la E. coli, en la Endolimax nana, la Iodoameba buschili, no provocan sintomatología, salvo estén acompañadas por una histolítica o blastocitis hominis, porque a veces no solo se encuentra entamueba histolítica, uno puede encontrar entamueba histolítica, entamueba coli, Endolimax nana, todas las amebas en uno las puede encontrar. Más bien el tratamiento es para todas, no es solamente específica para una, ¿ya? Ahora, fuese diferente que si ustedes tienen un paciente normal, me refiero a no hay manifestación clínica, la materia fecal es pastosa, color normal, no hay molestias, y ven entamueba coli, no reporten como patógeno. Si gustan, reportan, pero como se observó entamueba coli como parásito comensal, listo. Cuando el médico lee eso va a decir, bueno, está con su coli, no le pasa nada y listo, no le da ningún tratamiento. Pero si nosotros informamos, hay entamueba histolítica y entamueba coli, el médico tiene la obligación de dar tratamiento. Y no solo a la histolítica, sino también a la coli, porque el tratamiento va a ir a matar a los dos. Patológicamente, esa mucosa gástrica que han visto en el video, esas fosas, internamente se las ve de esta manera. Estas son las microvellosidades y esta es la perforación. Esta perforación se la denomina úlcera en cuello de botella, ¿ya? Y si la vemos de la parte de arriba, más bien pareciera como botones, ¿cierto?, de camisa, pero estos botoncitos son hundidos. A esto se denomina úlceras en botón de camisa, que son en este caso las complicaciones de la lesión, más que todo de la mucosa
gástrica en el tracto gastrointestinal. Espérenme un ratito, por favor, les ruego. Ya, seguimos. Entonces, que quede claro, esas manifestaciones clínicas en un poco por ciento, o sea, en, digamos 10, 15%, son sintomáticas. La mayoría de las amebiasis son asintomáticas, ¿ya? Y la principal complicación es el absceso hepático, pero eso no quita que en este caso la ameba puede ir a alojar otro órgano como el pulmón, el corazón, el cerebro y la piel, incluso el vaso y el riñón. En estos últimos casos son muy raros, principalmente va y se aloja en el hígado. ¿Cómo lo voy a reportar? Dependiendo, ¿ya? ¿A qué me voy con dependiendo? De la escuela en la que ustedes han aprendido. Algunos autores mencionan que si ustedes observan quistes maduros o inmaduros y trofozoitos que no son hematófagos, podemos informar como complejo entamueba. Ahí no nos vamos a equivocar, ¿ya? Si observo trofozoitos con hematíes dentro, o sea, trofozoitos hematófagos, informo presencia de trofozoitos de entamueba histolítica. Y si un patólogo ve esos trofozoitos en tejido, también los va a informar como trofozoitos de entamueba histolítica. Ahora hay otra escuela que pueden informar dividiendo lo que son parásitos patógenos y parásitos comensales. Y anotan en parásito patógeno lo que observan y en parásito comensal lo que observan. Y se deja a criterio médico, porque normalmente nosotros no vemos el estado clínico del paciente, no sabemos si está internado o si está realmente deshidratado, si ha bajado muchísimo de peso, no sabemos. Entonces, el dividir y mostrar al médico si vemos patógeno o comensal le ayuda a él, qué mejor reportarlo de esa manera, ¿ya? Si vemos en foto, ya a colorcito, los otros parásitos que son comensales, se puede decir, el trofozoito, vamos a ver así, toda esta fila es la entamueba coli, toda esta fila la Endolimax nana y toda esta fila la Iodoameba bushley. La entamueba coli en su forma trofozoítica obviamente hemos quedado que es mucho más grande y es multidireccional. En su forma quística presenta de 5, 8 hasta 16 núcleos. Y los núcleos los pueden ver, se nota súper clarito. No necesitamos coloración de hematoxilina férrica ni nada. La Endolimax nana, el trofozoito similar a la histolítica habíamos indicado, y su quiste, fíjense, teñido con Lugol y con hematoxilina, ¿cuál es la diferencia? Esto se ve mucho mejor. Con el Lugol puedo ver los 4 núcleos de la Endolimax nana como si fuesen puntos, ya, pero son núcleos. Y la Iodoameba bushley, esta también en su forma trofozoítica tiene movimiento unidireccional, pero ya tiene una vacuola en su forma trofozoítica, y en su forma quística teñida con hematoxilina se observa la vacuola. Pero ¿con qué colorante se observa mejor? Fíjense, con Lugol. Entonces, por eso que nosotros vamos a usar Lugolcito. El Blastocystis hominis es uno que les dije que el quiste no está descrito, no está bien definida la descripción, porque se puede presentar de múltiples maneras, desde la A hasta la F.
en forma, esas fotos son en solución fisiológica. Muchas veces la vacuola, por ejemplo en esta foto C, llega a ocupar todo el espacio y algunas granulaciones se quedan fijas en las paredes de la periferia. En otros casos es mucho más grande y tan fuerte la presión de la vacuola que obliga a las granulaciones a salir a la parte externa. A veces su vacuola no es tan grande, es pequeñita, donde se puede observar alrededor también las granulaciones. ¿Se entiende? Esto es visto con solución de Lubbock. Estas son vistas con solución fisiológica. En conclusión, la amebiasis intestinal se diagnostica con exámenes coproparasitológicos, ya sea directos o concentrados, revisando más que todo muestras que tengan sangre y moco. En esas muestras, por favor, siempre busquen trofozoitos de amebas, siempre, ¿ya? En algunos casos, practicando la colonoscopía, se puede sacar un raspado o una biopsia de las úlceras que produce para ver cuál es el daño de la lesión que ha ocasionado en el tracto gastrointestinal. Cuando se sospecha de amebiasis extraintestinal a nivel hepático, se lleva a cabo pruebas serológicas por inmunoensayo o inmunocromatografía. No siempre un paciente que tenga un quiste amebiano en el hígado va a estar con quistes en materia fecal. No es regla de oro que si hay el absceso amebiano, hay también en heces fecales. No es regla de oro, ¿ya? Entonces, estamos viendo que podemos detectar con parasitológico siempre seriado o concentrado, incluso la detección de coproantígeno por inmunocromatografía, la detección de anticuerpos en suero, PCR, serologías y las biopsias. En esta fotito me gustó poner esta porque fíjense, esta es hematoxilina férrica. Como 1 y 2 pseudópodos han sido bien claramente tomados aquí en este trofozoito de entamueba coli. Y en este caso, acá el trofozoito, hay un pseudópodo que me dice que esta es una entamueba histolítica. ¿Bien? Y se puede hacer pruebas de inmunoensayo, ELISA, y pruebas de inmunocromatografía. Esto no lo vamos a hacer ahora, quizá lo hagan ustedes en cuarto año. ¿Tienen alguna duda? ¿Ha quedado claro? Hola. Hola. A ver si con la lista despierto. Danielia Lanes. Buenas tardes, doctora, presente. No hay dudas, ¿no? Yosara ya no viene. Descartada. Rocío Otario. No está Rocío. Joyce Becerra. Presente, doctora. Joyce, ¿verdad? Sí. Lenny Mejía. Recuerden que vamos a dar puntitos a quienes traigan muestras positivas. ¿Y esto por qué? Porque nos vamos a hacer un nuevo pool para poder incluso dar nuestro examen. ¿Estamos de acuerdo? Pero la siguiente es de manera presencial y en el laboratorio de microscopía. ¿Ya? Eso es todo. Nos vemos. Cuídense. Doctora, los dos grupos. ¿Qué pasó? ¿La siguiente clase será los dos grupos? Claro, vamos a hacer laboratorio de microscopía. Ahí nos el siguiente miércoles, doctor. Nos vamos a dividir, sí, nos vamos a dividir, porque si no, 30 y no van a entrar, nos vamos a dividir. Yo voy a mandarle mensajito a Naye, a Karencita, y sí, a las 2 ya decirles qué grupo les toca y les van a avisar. ¿Listo?